Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Em, Hace ya bastantes años, en 1952, ocurrió un evento que hoy estamos otra vez recordando. En Bangladesh, un grupo de estudiantes se manifestó, hizo varias acciones para defender su derecho a utilizar su lengua materna en su tierra, que es el bengalí. Estos estudiantes sufrieron grandes consecuencias a partir de esa manifestación y el evento puso los ojos del mundo, nos hizo atender a la importancia, esa importancia de promover y de preservar la convivencia multicultural e intercultural que se representa a través de los idiomas. Varios años más tarde, en 1991, la UNESCO establece el 21 de febrero como Día Internacional de la Lengua Materna, que es un esfuerzo para proteger los idiomas como los tesoros culturales y las herramientas identitarias que son. Reconocer la multiculturalidad en una sociedad globalizada es crucial para fomentar la convivencia, para entendernos, para saber cómo pensamos y cuáles son esas maneras distintas de hablar sobre el mundo, para promover el respeto mutuo a esas diferencias, la cohesión social y convierten esa diversidad en una fuente de riqueza intelectual y de riqueza experiencial. Es por ello que nos da gusto esta noche seguir profundizando en ese conocimiento sobre nuestras diversidades, el patrimonio cultural que tenemos en El Salvador y extenderlo hacia otras lenguas de las que todavía sabemos un poquito, apenas estamos comenzando a desentrañar y a comprender. Hoy vamos a tener una pequeña cápsula en el tiempo para viajar a ese momento en el que las lenguas indígenas eran cotidianas, en que enriquecían nuestros oídos, los oídos de nuestros antepasados, permaneciendo en nuestros territorios. Hacemos esta actividad, esta conversación hoy en el marco del 21 de febrero, Día Internacional de las Lenguas Maternas, y también como una reivindicación de todo ese respeto y toda esa curiosidad que tenemos acerca de nuestro pasado, de nuestros saberes tradicionales y de nuestro patrimonio. Para ello nos acompaña hoy Gary Ordóñez. Muchas gracias por estar aquí, Gary. Gary es docente, investigador, lingüista independiente. Es licenciado en Lenguas Modernas por la Universidad de El Salvador, diplomado en Traducción y Lingüística por la Universidad Ricardo Palma de Lima, Perú, y máster en Gestión y Currículo Didáctica y Evaluación por Competencias. Sus primeras experiencias en el campo lingüístico e investigativo las desarrolla al estudiar el náhuatl desde el año 2011, visitando a las y los hablantes de Santo Domingo de Guzmán en Sonsonate para documentar en audio y en texto elementos que todavía no estuviesen registrados. Ese es un trabajo que ha continuado haciendo hasta el momento y el resultado de la investigación documental se publicará próximamente. También desde 2023 participa con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología en una investigación a profundidad sobre las lenguas de oriente del país, el encapotón y el cacaopera, haciendo investigación documental, creando gramáticas y diccionarios y cuadernos de aprendizaje como propuesta curricular para la enseñanza del idioma. Y sabemos que ese conocimiento que ha sido experiencial, que ha venido directamente del trabajo de campo y del enriquecimiento del contacto con la gente, pues ha sido recopilado en varios documentos y en varias informaciones que estamos muy ansiosos porque Gary pueda compartirnos esta noche. Así que vamos a dar por iniciada esta actividad. Agradecemos mucho su sintonía y su presencia y esperamos que la disfruten. Muchas gracias, Emmeti. Gracias a los que han venido a oír un poco sobre la lengua y pues como Emmeti ya mencionó un poco sobre mi carrera. Hasta hace un par de años he podido desenvolverme como lingüista, como investigador, que en El Salvador es muy raro tener lingüistas, digamos, lingüistas documentales y lingüistas de campo.
desde una perspectiva descriptiva, ¿verdad? Entonces, em, tengo el privilegio de conocer a Emeti desde ya hace años con el mismo camino del náhuatl y pues gracias por la invitación, gracias al Centro Cultural de España por el espacio también y gracias a todos ustedes por asistir. Y bueno, vamos a entrar en materia rápidamente me voy a tomar quizás alrededor de unos 40, 45 minutos para hablar un poco de la lengua. Les digo un poco porque lastimosamente la lengua lenca potón, su documentación ha sido escasa y por pocas personas, no tanto como el náhuatl, que es una lengua todavía viva, que podemos ir donde los hablantes y preguntarles, hablar con ellos, aprender su idioma de forma vivencial. El Encapotón ha quedado prácticamente en documentos escritos, pero ya van a ver que en años recientes ha habido esfuerzos para aprender el idioma, ya ha sido didactizado, ya tiene gramática, ya tiene alfabeto, entonces está disponible para que cualquiera que quiera aprender la lengua pueda hacerlo. Siempre tiene sus limitantes porque el corpus que se ha documentado es limitado, alrededor de unas 600, 700 palabras, sin tomar en cuenta las conjugaciones de los verbos, pero digamos, ¿qué podemos hacer con 600 palabras? Pues se puede hacer mucho, pero también no hay, digamos, otras lenguas que nos puedan ayudar, que eso es lo que voy a explicar hoy. El enfoque de esto es una exposición y luego se va a abrir un tiempo para que ustedes me hagan preguntas, si no yo les voy a hacer preguntas. Y si necesitan que regrese a una diapositiva o a un tema específico, lo podemos hacer después de la exposición. Y va a ser un poco, voy a empezar con lo documental, todo lo que se sabe del potón en los documentos coloniales prácticamente, y luego vamos a ir navegando en el tiempo de los mayores documentadores del idioma hasta el presente y les voy a dar como una probadita de cómo suena este idioma, de la gramática, etcétera, etcétera. Solo cabe mencionar que ahorita yo trabajo con el Ministerio de Educación con este tema de las lenguas indígenas y voy a hablar como un investigador individual, digámoslo así. Y si tienen alguna pregunta sobre lo que está haciendo el Ministerio de Educación, con gusto lo puedo responder también. Y muy pronto se van a publicar, digamos, varias obras que hemos hecho en conjunto con el equipo para las lenguas lenca, la lengua náhuatl y la lengua cacaopera también. Del cacaopera solo lo voy a mencionar y si tienen una pregunta de eso lo pueden hacer también. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué volcán es este que está acá? El Chaparrastique. Bueno, antes que todo quisiera preguntar quiénes tienen familia o quiénes son de Oriente, de Usulután para... Allá tengo varios, ok, muy bien. ¿De qué departamentos? San Miguel, Usulután, Usulután, La Unión, muy bien. Morazán, nadie tiene familia en Morazán. Pri- primos y amigos. De Cacaopera, muy bien. Entonces, ese es el volcán de San Miguel. Es muy difícil de subirlo, por cierto, pero es un gran volcán, es el coloso que se ve desde Honduras también. Y vamos a entrar primero a los términos Lencapotón. ¿Por qué le llamo yo Lencapotón? Y primero ahí he puesto una curiosidad, chaparrastique, según mi análisis, ¿verdad? Significa tierra caliente de chaparrales. San Miguel es caliente, sí, bastante, ¿verdad? Entonces, tiene sentido que tenga ese topónimo. Chapar, siento yo que es un híbrido del español, que es un chaparral. Ajá. Un arbustos pequeños, ¿verdad? Sí, chaparros, ¿verdad? Son arbustos pequeños, no árboles grandes, sino que son arbustos, ¿verdad? Entonces, por ahí puede haber un híbrido de la toponimia de Chaparrastique. Déjenme ver, eso lo voy a... Ok, ahí está. Ahora vamos a ver lo del término lenca y potón. Me voy a parar porque
no estoy acostumbrado a hablar sentado. El término potón, bueno, primero vamos a tocar el término potón. ¿Qué es potón? Potón, de hecho, es la palabra que se documentó al inicio de la colonia. De hecho, acá hay un manuscrito de Diego García de Palacios describiendo las lenguas de San Miguel. Antes San Miguel era toda la parte oriente del país, no solamente era el departamento, sino que abarcaba después del Lempa. Entonces él decía que las lenguas de San Miguel era Potón, Taulepa, Ulúa, Choluteca, Mangue, Chontal. Y luego dice Nicaragua, que en Nicaragua se hablaba Pipil, Corrupto, Mangue, Potón también, Chontal, y luego va la lista, ¿no? Entonces, no se menciona lenca, ¿verdad? Lenca es un término que más adelante, unos años después, agarra moda, digámoslo así, pero la lengua tal cual en la época colonial se llamaba potón. Por eso es que hay muchos personas que se autodeterminan indígenas que dicen yo soy potón y está bien esa palabra, y la lengua se llama potón también. Solo como introducción, Ulúa, cuando menciona Ulúa, Ulúa se refiere a las lenguas que vienen de Nicaragua, así se conocía antes el cacaopera. El cacaopera es el mismo Ulúa, es decir, las lenguas son probablemente la misma y esto no tiene, digamos, contradicción en el sentido de que las lenguas, dependiendo de quién las nombre, así le pone ellos un término, ¿no? Entonces, como tipo castellano-español, algunas personas prefieren castellano, otras personas le llaman español, etcétera, etcétera. Entonces, el Ulúa es el cacaopera, el Mangue es una lengua migrante que vino en las migraciones con los nahuas, que es de origen otomangue de México. Chontal probablemente es una variante maya que ya existían acá, que probablemente también vino al mismo tiempo que el Mangue. Y el Pipil, pues es el náhuatl Pipil, o ahora le llamamos náhuatl salvadoreño. Entonces, si se fijan, desde la colonia ya se le llamaba potón. No se menciona lenca todavía. Entonces, esta es la transcripción. Potón y Taulepa y Ulúa se hablaban, Choluteca, Mangue y Chontal, ¿verdad? El potón es seguramente pudum o putum, que es la palabra para decir lengua o idioma. Entonces, putum, significado, idioma. Entonces, cuando les preguntaban a los potones, ¿qué lengua hablan? Putum, o sea, les están diciendo lengua, hablo un idioma, ¿no? Entonces, putum o pudum significa idioma y por eso ellos se llaman potones. Entonces, ¿qué sucede? En 1855, o sea, ya digamos 300 años después, hay un investigador que se llama Squeer, que es quien documenta bastante las lenguas indígenas en ese momento y documenta también las lenguas del sur de Honduras. Entonces, resulta ser que en Guajiquiro el idioma ahí le decían lenca. Los lenca de Guajiquiro se autodenominaban lencas, ¿verdad? Entonces, Squeer en sus escritos, ¿verdad? Usó el término lenca para referirse a este pueblo y luego se extendió el término. Entonces, luego misioneros vinieron y dijeron, vamos al pueblo lenca. Entonces, no solo se referían a Guajiquiro, sino que empezaron a hablar de los lencas del sur de Honduras y obviamente a los lencas de San Miguel, ¿verdad? Entonces, no hay, digamos, lenca es una palabra que viene de un pueblo lenca, pero no todos los lencas se autodenominaban lencas. Creo que sí me voy a entender, ¿no? Entonces, a pesar de que todos estos pueblos que estaban en el sur de Honduras y en el este de El Salvador eran de la misma familia lingüística, digámoslo así, es normal que cada pueblo se diga, yo hablo que lenca de Similato, o lenca guajiquiro, o yo hablo colo, o yo hablo care,
Serquín, que vamos a ver esos términos. Todos esos términos se refieren a una lengua parecida, ¿verdad? Entonces, es como que nosotros nunca nos hubiéramos diferenciado de los italianos, de los franceses, sino que todos dijéramos, ah, yo hablo latín, pero de España, yo hablo latín, pero de Francia, yo hablo latín, pero de Italia. Todos nos llamamos latín, pero sabemos que ni nos comprendemos, ¿verdad? Entonces algo así sucedía en Lenca. Todos eran una etnia entrelazada, pero hablaban una variante diferente de su idioma. Entonces Thompson dice que en 1970 el nombre que debió haber sido expandido debió haber sido el care, porque así le llamaban los indígenas a su idioma y estaba más extendido en todo Honduras. O sea, el care, la variante care era la más hablada prácticamente, no solamente lenca, que era de Guajiquiro, sino que care. Otro exónimo que le ponían al lenca era popoluca, porque al venir los nahuas, obviamente los nahuas venían con una misión un poco de conquistar, ¿no? Entonces ellos en su idioma le dijeron al idioma lenca que no entendían, le decían popoluca. Popoluca quiere decir en náhuatl hablar sin sentido, ¿no? Entonces es hasta despectivo, se siente, ¿no? Ah, ellos hablan popoluca, o sea, hablan un idioma que no entendemos y obviamente no entendían, ¿verdad? Entonces, cuando vean en documentos popoluca, puede significar cualquier idioma que no sea náhuatl, ¿verdad? Entonces, ese vice tenían los nahuas antes, le decían a todo popoluca, ah, popoluca de no sé dónde, popoluca de aquí y de allá. Entonces, el Lenca también le llamaron popoluca. Ahora vamos a ver a dónde se hablaba el potón, ¿verdad? El fray Alonso Ponce en 1586, perdón, hizo un viaje acá a El Salvador. Es bien interesante lo que él cuenta. Él dice que la parte difícil, hay un relato que dice que la parte difícil que le costó bastante fue el Guarumal para subir a San Salvador. ¿Y saben qué camino es ese? Los Chorros. Los Chorros siempre ha sido un camino feo desde la colonia, ¿no? Entonces, él fue al sur del oriente del país y todos esos lugares que ven ahí, ahí encontró pueblos potones. Entonces, ya les voy a poner el mapa, pero desde el Empa, un lugar que se llamaba Oxúcar, que no se sabe de dónde es, Oxúcar, luego se le encontró en Ahuacayo, Jiquilisco, Zulután, Santa María, Erehuayquín, Sirihualtique, todo eso es como irse en la Panamericana, ir cruzando la Panamericana. Jiquilisco, Zulután, Santa María es como ir en la línea recta que va a la Panamericana. Todos esos pueblos, algunos ya se llaman de diferente manera, hablaban potón. En la zona sur de San Miguel, también en Intipucá, en Conchalagua, o sea, Conchagua, Yayantique, Sirama, Amapal, la isla del Tigre, la isla Conchagua, la isla Conchahuita y Mianguera. Todas esas islas hablaban potón. Y también hay otro, creo que fue un misionero Longacre. Él dice también de que el potón se hablaba en Cabañas y en Chalatenango, pero por la incursión de los chortíes, que fue ya bien tardío, empujaron a los potones de nuevo al sur, ¿no? Hacia Cabañas. Entonces los lencas se extendían en todo el oriente y al norte del país. Yo me tomé el tiempo para marcarles ahí. Entonces esos son los lugares que se mencionan probablemente desde acá. Si se fijan es la Panamericana, ¿verdad? Entonces en todos esos lugares se documentó que habían pueblos potones, Chirilagua, probablemente el Cuco, las playas de oriente del país eran potones hasta llegar al Golfo de Fonseca, Conchagua, también la costa de la Unión y el norte acá. Aquí es un poco difuso porque no mencionas exactamente qué pueblos, eh, pero sí es siempre a lo largo del Lempa hasta arriba y el norte de San Miguel y llegando a Morazán, ¿verdad? Entonces, todas esas partes se tienen documentos que dicen que sí se habló el potón ahí, ¿verdad? Entonces, cuando les digan que el potón se habla en Oriente, sí, se habla en Oriente, se hablaba en Oriente y se hablaba en esta parte y más que todo acá es lo que se menciona, ¿verdad?
La parte del norte de la Unión es bien interesante porque parece haber sido bastante cacaopera, o ulúa y lenca. Entonces es una mezcla de pueblos. Luego el término lenca, ya habiendo tenido una confusión, digámoslo así, no confusión, sino que un sobreuso sobre el término potón, también ahora se confunde ya más adelante, ya en la era de la República. Hay autores que confunden lenca con la lengua cacaopera. ¿Por qué? ¿Por qué les mencioné antes de que en el mapa acá, probablemente en esta parte, habían muchos cacaoperas o ulúas, como les quieran llamar, y lencas, porque a veces hay una ciudad que no recuerdo cuál es, Sirama, creo que es, Sirama, parece haber sido una ciudad ulúa potón, o sea, habían las dos etnias. Entonces, al parecer en la historia los ulúas y los potones o lencas han sido unidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? María de Barata, por ejemplo, ella en su obra, que es muy buena obra, ella al explicar el idioma cacaopera le pone lenca y a veces ahí hay una confusión también para las personas que quizás quieren autodenominarse indígena, ¿verdad? Y dice, yo soy lenca cacaopera. Sí entendemos de que ambas culturas vivieron juntas, ¿verdad? Pero son lenguas distintas. Entonces, María de Barato utilizó de manera errónea lenca para referirse a los cacaopera, pero de hecho ella dice una aclaración, dice, otros lo llaman Pisbi, esto es palabra del pueblo, en alusión a su carácter puramente nacional. Ella también recolectó de que Pisbi se le llama al cacaopera y es así. Pisbi es una palabra cacaopera que significa idioma. Entonces, los humanos somos bien creativos. ¿Cómo le ponemos a nuestro idioma? Idioma, ¿no? ¿Cómo se llama tu idioma? Idioma, así decían los indígenas antes. Y es común en todas las lenguas. Entonces, cuando vean la obra de María de Barata, cuando ella dice lenca, ella se refiere a cacaopera, que es una lengua que se habló en el municipio de Cacaopera. No es el potón, ¿verdad? No es el mismo idioma. Luego, Lothrop, que es este investigador, él fue quien afilió el cacaopera con el pueblo Ulúa. Es decir, después de la colonia, vienen nuevos investigadores y dicen, no, el idioma de cacaopera realmente tiene más afinidad con los de Nicaragua que con los potones, porque son lenguas totalmente diferentes. Y de hoy en adelante, ahorita en la exposición, vamos a utilizar el término potón para diferenciarlo de los lencas de Honduras. Entonces, vamos a hablar un poco de arqueología rápidamente, porque yo no sé mucho de arqueología, pero he tenido que leer para entender el pueblo lenca. El pueblo lenca o lenca potón, su ciudad, digamos, donde empezó a distinguirse de los demás pueblos fue Quelepa. ¿Quiénes saben dónde han ido a Quelepa? Ah, sí, muy bien. Entonces, Quelepa fue fundado en el 500 antes de Cristo, 500 antes de Cristo, no 500 después de Cristo, 500 antes de Cristo, hace más de 2000 años, ¿verdad? Y la fase cerámica de este sitio es el huapala. El huapala es un tipo de cerámica que viene de Guatemala y del Pacífico también de Guatemala, pero resulta ser que en el sur de Honduras y en el oriente de El Salvador parece haber una esfera cultural de esa cerámica, es decir, entre ellos comparten muchas similitudes, perdón. Entonces, parece ser que en la fase Huapala, entre el 500 y al 150 después de Cristo, es donde se diferencian los lencas, digámoslo así, de los mayas antiguos y empiezan a migrar y obviamente hacen Quelepa y Quelepa funciona como un punto cultural, ¿verdad? Y probablemente ahí es donde los potones surgen.
Luego está la fase Shila, perdón, la fase Huapala. Cabe mencionar que termina cuando es la explosión del volcán de Ilopango. Si conocen de ese evento canónico para el país, el lago de Ilopango es un volcán y explotó y destruyó como 40 kilómetros alrededor, todo lo sepultó bajo ceniza, todos murieron, no hubo vida aquí como por varias semanas, ¿verdad? Entonces, eso terminó la fase y luego siguieron las siguientes, Shila y Lepa, ¿verdad? Ya vamos a ir a esas. Entonces vamos a hablar de Quelepa. Algunos se refieren a ellos, a la ciudad como Quelepatique, que tique quiere decir ciudad. Entonces Lepa es jaguar y Que es piedra, ¿no? Entonces ciudad o pueblo del jaguar de piedra. Entonces aquí lo he dividido yo. Que, piedra, Lepa, tique. Entonces, el Lenca se lee un poco como el náhuatl también hacia atrás, ¿no? Pueblo del jaguar de piedra. ¿Ok? Entonces, así, y esa es una de las cerámicas que se encontraron. Entonces, esto es lo que les contaba de que para el 500 y 400 antes de Cristo se hizo como una esfera cultural en esa parte, ¿no? Entonces, Andrews, que es un arqueólogo que estudió Quelepa, él dice, él teoriza de que ahí es donde surgieron los lencas históricos. Pero obviamente no sabemos nada de cómo era el idioma antes, ni nada aparte de su patrimonio tangible, ¿no? Que era la cerámica y la arquitectura. Entonces, esto inició en el 400 antes de Cristo. Aquí estas son palabras de Andrews que dice, los complejos de cerámica preclásico, medio y tardío y preclásico tardío en el sur de Honduras y el oriente de El Salvador son sorprendentemente similares uno al otro. Yo sugiero que ellos forman una esfera de cerámica, es decir, entre ellos había algo ahí. Entonces, ahí se puede ver un poco sobre el origen de los lenca, potones. Luego la fase Shila, que va de 150 al 625, que Lepa no fue afectado por la erupción del Ilopango. Entonces, de hecho, hay nuevos estudios que dicen que ni Chalchuapa ni Tazumal abandonaron completamente. Obviamente el centro aquí, San Salvador estaba, ¿verdad? Todos, no había nada aquí, pero sí sobrevivieron en Oriente y en la periferia de Ahuachapán. Entonces, esta fase Shila dice ya que permaneció una misma tradición de cerámica en Oriente, al parecer fue más local, lo que quiere decir que era el mismo pueblo. O sea, en Oriente siempre se mantuvo como un pueblo con la misma cultura cerámica. Y más adelante, ya para el 625 después de Cristo, todo cambia. Hay un cambio así como que pasó. Parece que tienen una influencia de Veracruz. Tienen, por ejemplo, estas palmas que son como tótems que usaban para el juego de pelota, y el juego de pelota viene de Mesoamérica, desde México. Entonces, al parecer, tienen ya una influencia más lejos, ya no es una influencia local, sino que viene algo más extranjero, ¿no? Entonces, Andrews, el mismo arqueólogo que estudió Quelepa, supone que hubo un fuerte grupo que inmigró al oriente del país. Parece que evadieron las tierras altas de Guatemala y pasaron por la costa del Pacífico. Esto se enfatiza ya que en la fase Lepa de Quelepa no hay artículos de comercio del occidente de El Salvador y Guatemala. Es decir, que encontraron ciertos artefactos en Oriente que no existen ni en el centro ni en el occidente del país, como que se saltaron, como que volaron, ¿verdad? Y llegaron de un solo a Oriente. Parece haber tenido una influencia de élite extranjera con respaldo militar en el sitio. La cerámica base de la fase anterior perduró. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que hubo un pueblo que llegó a Quelepa, que impuso su cultura, cambió su patrimonio eh, y empezaron a parecerse un poco a Veracruz, de acuerdo a su patrimonio tangible, ¿no? No podemos hablar del idioma porque no sabemos cómo fue la dinámica ahí, pero ya les voy a dar un poco de mi teoría. ¿Quiénes habrán sido estos que vinieron de tan lejos? ¿Alguien tiene una idea?
esta es una representación de Quetzalcóatl, ¿verdad? En forma de Hécatl, ¿verdad? Entonces, esta influencia probablemente náhuatl, ¿verdad? Entonces, aquí hay un cambio donde los lencas o los potones reciben una influencia que probablemente vendrían de pueblos inmigrantes, ¿verdad? Y entonces aquí cambia totalmente, digamos, la identidad cerámica de los lencas. Entonces ahí tenemos una pista de que los potones venían con una continuidad de cerámica y luego cambian completamente y se parecen más a los de México. Entonces hay algo raro, ¿verdad? No es algo raro, así sucede en las culturas. Pero quiero enfatizar esto porque para que veamos que los potones probablemente convergieron en cultura con las nuevas migraciones y lo que vieron los españoles al ver los lencas era probablemente unos potones, digámoslo así, que hablaban náhuatl, que estaban quizás asimilados a los nahuas. eh, y de hecho, en los documentos coloniales se dice de que en el oriente del país, en San Miguel, los indígenas de San Miguel hablaban lengua mexicana. Eso evidencia de que los lencas hablaban náhuatl, eran bilingües, ¿verdad? Y qué malo para su lengua, porque cuando son bilingües a veces hay una lengua que domina más. ¿Cuál es la que domina normalmente? La que tiene poder, la que se usa más, ¿verdad? Entonces, el náhuatl en aquella época era la lengua predominante. Entonces, probablemente se debe a las migraciones que empezaron alrededor de los 700, 800, 900 después de Cristo y ya es el posclásico de la época mesoamericana. Esto lo hice yo, perdón, todos esos garabatos que están ahí. Ya esto es para mostrarles cómo se dividían los lencas o los potones entre Honduras y El Salvador. Los documentos coloniales mencionan el nombre de los idiomas que se hablaban en esta área, ¿no? Entonces, el rosado care se hablaba en esa parte, en Santa Bárbara, el norte de Intibucá, en La Paz, ¿verdad? Justo arriba de El Salvador, colindando con La Unión y Morazán. El colo se hablaba en el Valle de Comayagua, en Francisco Morazán también. El cerquín se hablaba justo pegado a Chalatenango y Cabañas, ahí en Lempira y en el sur de Intibucá. Los potones en el oriente del país, también en el Golfo de Fonseca. Y el taulepa. El taulepa, yo creo que ya lo han oído mencionar también. El taulepa es un poco complicado. Herranz, este investigador hondureño español, él dice que taulepa probablemente viene de Taulabé, que es un pueblo que está, creo yo, no sé si en La Esperanza o en Santa Bárbara. Es una cueva que es muy turística también. Taulabé era antes Tauleba, ¿verdad? Probablemente. Entonces, este investigador dice que Taulepa probablemente es una variante de Lenca y que cuando dicen Taulepa es una variante de Lenca. Pero eh, Ponce, bueno, Longyear, en su trabajo, él dice ahí que Taulepa se refiere al Ulúa, que es el cacaopera. Entonces, ¿por qué les digo esto? Taulepa es uno de los idiomas que se habla en la provincia de San Miguel, que se hablaba en la provincia de San Miguel y solo se menciona una vez en los documentos. De ahí Taulepa ya no aparece más. Entonces, hay por eso una confusión porque no sabemos Taulepa se refería a un idioma de Honduras o a un idioma que existía en el oriente del país, pero probablemente de haber sido otro exónimo del Ulúa o del cacaopera. Entonces, yo lo he dibujado acá así, porque probablemente el Ulúa se hablaba en esta zona del oriente del país y obviamente entre Honduras y Nicaragua, de donde era originalmente. Entonces, ahí tienen, digamos, el ecosistema de los lencas, potones con los demás. Al occidente tenemos mayas chontales, chortís. En el centro del país tenemos nahuas. En Choluteca tenemos a los cholutecas o chorotegas. Y del lado de Nicaragua, más al norte, tenemos ulúas, matagalpas y ulguas, ¿verdad? Entonces, en medio de todos ellos están los lencapotones. Así que así es como se describieron la última vez.
¿Y qué sucede? La situación lingüística, este arzobispo que se llama Cortés y Larraz en 1700, en el siglo XVIII, él viene a hacer una descripción de la situación y él describe las lenguas que se hablan, pero al final él no menciona ni el potón ni el ulúa. Ya para 1800, digámoslo así, o sea, para 1800 los pueblos potones y ulúas eran muy pequeños. Entonces él dice que el Pocomán solo se habla en Chalchuapa, el Chortí en Tejutla y Citalá, Chalatenango, el Náhuatl en toda la región central y occidental de El Salvador, pero el Potón y el Ulúa ya no aparecen en sus documentaciones. Entonces al final pensamos qué pasó con ellos. Ya en 1800, de 1500 a 1800, 300 años después, ya quizás el idioma iba mermando. Claro, existía el pueblo tal cual, pero su idioma probablemente estaba desapareciendo. Y con respecto a la demografía, solamente el 59% de la población era considerada indígena y luego los demás mestizos y blancos. Para 1807 hubo otro descenso de la población indígena y si se fijan ahí, solo los pueblos con mayor promedio nacional indígena era San Salvador, Olocuilta, Zacatecoluca, Gotera, Cojutepeque. Y los que menos tenían eran San Vicente, Usulután, Chalatenango, Sesontepeque, Metapán, hasta ahí. Entonces, quienes más tenían población indígena para 1807 son esos que están allá, pero resalté Gotera, porque antes no es que solo sea Gotera el pueblo Gotera, sino que se habla de curatos, el curato de Gotera, que se los voy a enseñar ahorita. Ese es el curato de Gotera. Gotera es el número 1 que está acá. Arriba está Chilanga, creo yo. Ahí tengo la clave, pero no me quiero detener mucho en esto. Entonces el curato de Gotera abarcaba todos estos pueblos. Aquí está Sesori, Yamaval, no me acuerdo cuál es el otro pueblo que se ensembra, todos esos que están en Morazán. Esta es la parte de la Unión, Lislique, Anamorós. Entonces, este curato era uno de los que más había en pueblos indígenas para 1800. Tengan eso mucho en cuenta. O sea, Morazán siempre ha sido un lugar donde ha habido muchos indígenas, incluyendo el norte de la Unión. Y probablemente han de haber sido potones, ulúas o cacaoperas. Hoy entramos a la parte ya más reciente, en los 1900. Si nunca habían visto a Walter Lehmann, ese es Walter Lehmann, estas dos fotos de acá, y también a Tilio Pecorini, que es un salvadoreño. Esas dos personas fueron los que documentaron el potón, que es lo que tenemos hasta el corpus más grande que tenemos de esta lengua. Walter Lehmann fue un etnólogo lingüista alemán que vino a investigar. Él tiene una obra enorme que se llama Las lenguas de Centroamérica y es un libro así, no sé, es demasiado grande. Y él hizo una de las documentaciones más importantes del potón, del cacaopera también y del náhuatl también. Entonces él está citado por todos lados. Él trabajó en Chilanga con estas personas que ven acá. Les pongo los nombres para que vean que él anotó quiénes fueron sus asesores, digámoslo así, lingüísticos. Y allá lo ven, creo que esa es una foto en El Salvador, creo, la de arriba. Y esta es una foto más joven de él, ahí siendo un nerdo. Artilio Pecorín es un migueleño que fue uno de los pioneros en arqueología de El Salvador. Él también visitó Chilanga y también documentó un poco de la lengua potón. Y pero él ya decía de que los jóvenes de ese momento, en 1910, ya no querían hablar el potón. Entonces, imagínense, jóvenes de 1910 ya no quieren hablar la lengua. Evidentemente ahora ya no, ¿verdad? Ya no iba a haber hablantes. Entonces, ya para 1910 ya era una situación un poco delicada para la lengua. Acá tienen lo que produjo Lehmann,
la lengua de Chilanga, 1909. Él lo hizo así, de esta manera. Y aquella esta es una traducción en francés de Pecorini que salió en la revista Société des Americanistes de Paris. Entonces, ahí está el Lenca y lo tradujeron al francés para la revista en París, ¿verdad? Entonces, cuál fue el problema de la documentación? Es que a pesar de Pecorini hizo una documentación en español, las documentaciones no llegaban a nosotros, ¿verdad? Peor, esta en totalmente alemán, ¿verdad? No, nadie entendía, o sea, esto era solo para lingüistas, para académicos. Entonces, desde ese momento ya era difícil para un salvadoreño común tener acceso a cómo sonaba el idioma, cómo era el idioma, etcétera, etcétera. Y poca gente se interesaba, ¿verdad? La situación no era distinta en Honduras. De hecho, Atanasio Herranz, de quien le hablaba, él hizo una investigación también y ahí muestra que desde 1974 ya el Enca hondureño ya se veía que estaba muriendo, ¿verdad? Ya los consideraban hasta muerto y varios investigadores ya habían tratado de encontrar hablantes del lenca hondureño, pero no había. Entonces, como que a la par, ¿no? En 1909 ya no habían tantos hablantes potones y en 1974 ya tampoco habían hablantes del lenca potón, del lenca hondureño, perdón. Sin embargo, él encontró en 1979, encontró hablantes de lenca en Guajiquiro, pero los hablantes tenían 75 años, ¿verdad? Y unos eran semihablantes, entonces, lastimosamente, el lenca de Honduras también pobremente documentado, mucho menos que el lenca potón, ¿verdad? Entonces, él hace poco sacó un libro muy interesante sobre su documentación y la documentación que se ha hecho anteriormente. Y por último tenemos al doctor Campbell. Él en 1976, imagínense la coincidencia, ¿no? En 1974 encontraron hablantes del Lenca en Honduras y él encuentra el último hablante del Lenca Potón y su artículo se llama The Last Lenca. Y este es don Anselmo Hernández, de 90 años, que ya tenía mala memoria. Y al parecer, yo hice el cálculo y al parecer don Anselmo fue de los niños del tiempo de Lehmann y Pecorini que no querían hablar el idioma, ¿verdad? Entonces hice el cálculo que don Anselmo debe haber nacido en 1890, por ahí. Entonces, cuando llegó Pecorini y Lehmann, probablemente era él un niño o un joven de los que no quería hablar y pues 90 años después llega, bueno, 60 años después llega Campbell a hacerle la entrevista y es la última documentación de alguien hablando potón en 1976. Y este es el resultado de la documentación de Campbell. Hay una lista de palabras y pues las contrasta. Esta es la documentación de Lehmann y de Pecorini. Y él contrasta ahí que las palabras siguen siendo las mismas. Luego tenía otra. Ah, ya, está más adelante. Y ¿quién viene a didactizar todo esto? Porque si yo les pongo eso, listas de palabras, pues usted, una lista de palabras, está bien. ¿Cómo se pronuncia? No sé, ¿verdad? Entonces, quien viene a hacer la didáctica de todos estos documentos es Alan R. King, que es un lingüista, que algunos de aquí lo conocieron, que están presentes acá. Yo no lo conocí solo por videollamada. Y él trabajó para la revitalización del náhuatl salvadoreño y luego empezó con el lenca. Y él hizo un buen trabajo con el lenca hondureño y con el lenca potón de nosotros, ¿verdad? Él propuso que el lenca de acá, del Salvador, se llamara Saipudum, o sea, el lenca del mar o del sur,
y que los lencas de arriba, o sea, de nuestro norte, se llamaran Soror y Pudum, la lengua del norte, ¿no? Entonces, ese es un neologismo que él hizo para hablar en el idioma potón. Entonces, este es el resultado. Si se fijan, ya es mucho más amigable, ya hay cuadros de gramática, ya está en español también, ya explica ahí cómo utilizar el verbo she, por ejemplo, que es hacer. Entonces, ya es más masticable, digámoslo así. Y eso se hizo en el 2018 o 19, si no me equivoco. Es muy reciente y de aquí, pues, parte mi investigación, ¿verdad? De todo esto que han visto. Solo para ponerlos en contexto, qué tan diferente es el potón del lenca hondureño. Se empezaron a separar desde el 400, entre 400 y 150 después de Cristo. O sea, tienen una divergencia de 2300 años. Es como hablar de la divergencia entre, por ejemplo, entre el sueco y el inglés, o hablar de la divergencia entre el latín y las otras lenguas que nacieron del proto-itálico. Es demasiado antiguo, ni siquiera podemos imaginarlo. Es más, se dividen tanto más que el español y el francés, por ejemplo. O sea, el francés y el español en una palabra o dos entendemos, pero apenas se llevan cientos de años. Imagínense 2300 años. Entonces, cuando decimos que el potón y el lenca son lenguas emparentadas, sí, pero emparentadas de hace 2300 años, ¿verdad? Se podrían considerar lenguas totalmente distintas, pero sí hay un parentesco. Por ejemplo, allá la palabra agua en lenca es wal y en lenca hondureño, en las variantes de Honduras, es wash, por ejemplo. Hay un cambio un poco, wal, wash, podría decir, sí se han de entender, pero por ejemplo la palabra comer en lenca salvadoreño es romón, yo como, pero en lenca hondureño es coriuna, nada que ver, ¿no? Entonces, ahí ya vemos unas grandes diferencias. Eso es la pronunciación de la fonología del lenca. Tiene, eso es lo más exótico que les puedo mostrar, que tiene consonantes eyectivas o glotalizadas. Entonces, se pronuncia ¿verdad? Entonces, son como los sonidos de maya, a los mayas, ¿verdad? Y hay un ejemplo allá, Lebana Atsuan Romamba, el, el jaguar se come al venado. Y Unanik Akau Tijión, ¿qué puse ahí? Tijión, yo corto cacao, yo corto cacao. Entonces, así es como sonaría el lenca, potón. Entonces les voy a poner una grabación que hizo Campbell de Don Anselmo de 1976 y ahí medio transcribí lo que están diciendo. Le está preguntando cómo se dice tortilla en lenca, potón, y bueno, ahí lo leen y lo oyen, ¿verdad? La tortilla. ¿Sí? ¿Cómo digo? No, más que solo por... tetena. Así le decían. ¿Cómo dice? Tetena, Ah, tete le decían la tortilla. ajá. Tete gañego le decía. Tamal. ¿Qué vas a hacer? Le decía, macalicón. Digo, estoy moliendo, quería decir. Estoy moliendo macalicón. Estoy moliendo macalicón. Esta es la palabra que dijo Dolto. Entonces, Campbell le está preguntando tamal, como se decía, pero estaba perdiendo la oportunidad de oír un verbo que es moler, ¿verdad? Entonces, tetena le dice, tetena, tetena, ¿verdad? Entonces, la palabra es tete, pero el na es la tortilla. Entonces, también el acento cambia. Si yo digo tete, tortilla, pero si digo la tortilla es tetena, el acento se mueve siempre a ser grave, ¿no? Macalicón, el verbo es hasta acá, macali, y luego con es la conjugación de yo muelo, ¿no? Entonces, ese es una manera de cómo sabemos de que las documentaciones que se hicieron antiguamente son confiables, porque tenemos audio y tenemos la escritura que
que propuso también Alan y decimos, si lo puedo leer y lo puedo pronunciar como lo dice el señor nativo, pues vamos en un buen camino. Bueno, ese es el alfabeto que se ha propuesto. Acá están todas las letras que usamos en Lenca Potón. Y acá se ven unas cuantas, pero el Lenca es muy difícil. De hecho, en los documentos coloniales dicen, el CARE, hablando del idioma Lenca de Honduras, dice, es un idioma muy difícil, y sí es un idioma difícil. El Potón mucho más porque tiene estas glotalizadas y también estas que están acá, la K, la P, la S, la Sh y la T, cambian dependiendo en qué posición estén. Entonces, por ejemplo, si digo caer es pit con P, pero si está en medio es una B, copocam ba. Entonces cambia el sonido. Entonces es bien compleja la fonología del Lenca Potón. Entonces, ¿qué se ha encontrado? La sintaxis es sujeto, objeto, verbo, es decir, ellos dicen yo arroz como en vez de yo como arroz. Y se han encontrado modos y tiempos verbales como tiempo presente, pretérito, imperfecto, futuro, condicional, dubitativo, imperativo, modo yusivo, participio, pasivo, es decir, es un idioma completo, ¿verdad? Y ahí están las desinencias, o sea, las conjugaciones, los números. Y voy a terminar con la comparación de Lenca Potón con el lenguaje hondureño, o Lenca salvadoreño, si lo quieren llamar así, Lenca hondureño. Esta es la palabra querer. Y hoy en el mes del amor y la amistad vamos a aprender el verbo querer o amar. Entonces, en Potón se dice shey, shey. Está bien fácil leerlo, shey, ¿verdad? Entonces, si yo quiero decir yo amo o yo quiero es sheyon, sheyangmi, sheyamba, y así, ¿no? En Lenca hondureño es parecido. En Lenca hondureño se dice shayig, shayig. Entonces, shayuna, shayam, shayina, shayibil, shayekil, shayilna. Entonces se parece. Vamos a practicar con una imagen. Entonces, aquí se puede ver una similitud de los idiomas, más que la distancia que los divide, digámoslo así. Entonces en Lenca Potón sería Masheyong, Masheyong, te quiero. Sheyangmi, me quieres, lo que está diciendo el gatito, ¿verdad? Entonces lo puse entre paréntesis el unani, que soy yo, porque se puede omitir, ¿no? Entonces puedo decir unani masheyong, yo te quiero, manani sheyangmi. Vamos a ver, ¿qué significa la U? Sí. Va, digamos, unani sheyong. ¿Okay? Manani sheyangmi. ¿Qué significa la U? Me, muy bien, me, ¿verdad? A mí, ¿verdad? Entonces en lenguaje hondureño es casi igual. Unan, shayuna, amnan, shatam. Aquí sí cambia un poco, ¿no? Entonces, para hacerle honor a nuestro idioma de acá, entonces vamos a aprender esto. Entonces, repitan después de mí. Unani, masheyong, manani, usheyangmi. Ajá. Entonces, es yo te quiero, vos me querés. ¿Y cómo se dice sí o no? No existe. No, mentiras. Pueden decir el verbo de un solo. Entonces, si quieren decir sí, masheyong, te quiero, ¿no? Ok, masheyong. Y no vamos a aprender no te quiero porque siempre queremos a los gatitos y a nuestra familia. Entonces, el negativo del Lenca Potón es bien interesante porque cambia la conjugación. Entonces ahí es otro rollo. Y quería tocar este tema porque siempre en redes sociales, no sé por qué se hace siempre viral la desinformación.
Entonces, no sé si ustedes escucharon de que los migueleños hablan con la J porque el lenca tiene J, ¿verdad? Y que los indígenas lencas pusieron la mano en el Guanacaste, creo yo, y la otra mano acá, y el sonido que hacía el árbol era jejejeje, ¿verdad? Entonces, de hecho, el fonema J o ja es el más raro en lenca, solo aparece en ciertas combinaciones y es mentira. Digamos, la razón por la que Han Miguel dice Han Miguel es por el andaluz de España, no por el lenca ni por el náhuatl, ¿verdad? Sino que la razón por la que decimos dos coras no es porque aquí se habló una lengua indígena, sino que porque viene de España. Entonces, esto es falso, ¿no? Lo que dicen de que la J es porque somos lencas, ¿verdad? Y eso es mentira. Entonces, cuando vean este post, denúncienlo. Otra cosa que es interesante que quizás ustedes quisieran saber es que muchos municipios o distritos ahora terminan en king, que es king, que quiere decir camino, de hecho. Entonces, es normal que los topónimos terminen en king porque es el camino hacia un lugar, ¿no? Erehuayquín, Yucuayquín, Yucu es coyol o árbol de coyol. Yucuayquín es el camino hacia los coyoles, ¿no? Entonces, así. ¿Y qué otra cosa de esto que iba a decir? Que dice que es un patrimonio fonológico, lingüístico, cultural, mentira. No es ni lingüístico porque ya vieron de que la J no aparece mucho en lenca. Y pues si lastimosamente ya no hubo hablantes lencas, raramente va a afectar el idioma, que es el idioma que hablamos mayoritariamente, que es el español. Y con eso, iba a hablar de esto, pero voy a entrar al tiempo de preguntas y si tengo tiempo, toco la parte de Mesoamérica, pero no sé, abro el tiempo para preguntas y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Seguramente que hay bastantes inquietudes aquí y también tenemos inquietudes en quienes nos están contactando en línea. Así que vamos a ir un poco intercalando una pregunta de allá, del foro de allá, y una pregunta del foro de aquí. Hay algunas que ya se contestaron, que estaban escritas en el chat. Que si hay todavía hablantes de potón y que en qué lugares se hablaba, lo vimos en el mapa y nos contaste un poco sobre ese último hablante de 1976. Cabe remarcar que con el Ministerio de Educación hicimos un trabajo de campo y visitamos la mayoría de distritos del Oriente y efectivamente no se encontró hablante. Andábamos buscando hablantes de cacaopera, de lenca, potón, pero no encontramos, ¿verdad? Y eso que entrevistamos a ancianos, a ancianos y les preguntamos, ¿conoce usted o conoció? Y la mayoría pues no tuvo conocimiento, obviamente, porque desde 1900 no se hablaba la lengua, ¿verdad? Sí, de cacaopera hubo personas que se recuerdan de las últimas personas que hablaron cacaopera, que también Campbell fue quien la entrevistó, que está esa grabación también. Pero si existieran hablantes al día de hoy, probablemente serían semihablantes que recuerdan de palabras de sus antepasados y pues la verdad es que ahora queremos que hayan hablantes, ¿verdad? Y si surgen a partir de los materiales que se crean, que Alan creó, pues sí podemos decir que hay hablantes, potones, ¿verdad? Algunos saben un poquito, yo sé un poquito y pues hay círculos de aprendizaje, pues neohablantes habrían, ¿verdad? Pero ya hablantes nativos, lastimosamente, creo que no hay. Es un buen punto de partida. Estamos aquí precisamente porque nos interesa, porque sería un sueño que el Lenca volviera a ser escuchado. ¿Hay alguna pregunta aquí en la sala?
Gracias. Una pregunta. Cuando yo he leído cosas sobre Cortés y Larraz, que es una de las fuentes que siempre se toman para sectores como Sonsonate, San Salvador, ¿será que la falta de registro del Potón puede ser porque él no estuvo tanto en el territorio en la zona oriente? Porque yo al menos lo tenía más como un referente de la zona occidental y centro. Desconozco, tendría que leer más para saber tal vez un aproximado de cuánto tiempo pasó él en Oriente o hizo su expedición, pero yo pienso que pudo haber influido el hecho de que si se menciona en documentos coloniales que los indígenas de Oriente hablaban náhuatl y probablemente usaban el náhuatl con los españoles para también con sus intérpretes, ¿no? Que hablaban náhuatl y por eso ponían en la sombra al potón y también de que la población potón ya era poca cuando los españoles llegaron, entonces probablemente vieron como un idioma un poco anodino y dijeron, pues ha de ser algo que va a desaparecer. Me imagino que algo así sucedió, que el náhuatl opacó, digamos, la diversidad lingüística que existía, pues. Ujú. Gary, hay alguien que nos consulta, sí, en el Lenca hay literatura, si hay evidencia que hubo alguna vez un código de escritura del idioma. No, Herranz de Honduras menciona de que no se, bueno, de hecho, en un artículo también se menciona de que no se ha encontrado ningún documento colonial en lengua lenca y ni tampoco en lengua potón. Y tampoco hemos encontrado, lastimosamente, en la investigación que se hizo, no hay un texto pleno de lenca o de potón. De lenca sí hay, perdón, de las variantes de Guajiquiro, de Similaton, pero de potón, potón no existen, digamos, Lehmann no documentó ni Pecorini un texto completo, ¿no? Que sea una conversación o que sea un cuento o un mito como en náhuatl, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, por falta de ello, no podemos producir más corpus, ¿verdad? Pero no sé, no hay rastros de que haya existido eso. Ujú. ¿Alguna otra pregunta aquí? Hace un rato mencionabas de que se esperaría, ¿no? De que surgieran nuevos hablantes. Con el material, ¿consideras que con el material que se tiene, con el listado de palabras, se pudiese llegar a ese nivel como para revitalizar el idioma o como bueno, en este caso sería recuperar el idioma, similar a lo que se está haciendo con el náhuatl? Yo pienso que se puede hacer algo. De hecho, hay un canal de una persona que habla en potón, este, Andy se llama. Pero hay dos cosas que lo hacen difícil para que llegue al nivel del náhuatl. Uno es el corpus, el número de palabras es bien limitado, entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que en Potón no encontraba yo? Por ejemplo, creo que era subir o bajar, no me acuerdo, o salir y entrar. Uno de esos dos verbos que son muy básicos no está documentado, entonces me falta esa palabra, ¿va? Entonces, normalmente en el náhuatl lo que se ha hecho, se pregunta al hablante o se usa el recurso de, ¿cómo se dicen los náhuatl de México, no? Pero lastimosamente el lenca de Honduras está menos documentado y son lenguas muertas, no podemos preguntarle a los hablantes y son lenguas aisladas, o sea, no hay ningún otro idioma que se parezca a ellas que esté vivo. Entonces, es bien difícil como reconstruir el idioma, porque ya vieron que los idiomas se llevan 2300 años de diferencia y tampoco alrededor el maya no nos ayuda, ni los misumalpa tampoco, es como se llevan más años de diferencia, entonces eso lo hace difícil. Yo pienso que sí se puede llegar a un nivel de poder decir cosas básicas, pero ya luego para tener un discurso como lo estoy haciendo ahorita, tendría que haber una reconstrucción
no sé, del Génesis otra vez, ¿verdad? Para proponer raíces y todo eso que es algo difícil de hacer. Entonces, pienso yo que sí se puede llegar a un nivel, como un nivel A1 de, hola, ¿cómo estás? Me llamo tal. De hecho, ya se ha hecho eso, pero ya para otros niveles más altos sería difícil. Ujú. Voy a recuperar ajá, ahora tocaría una pregunta del panel virtual. Ajá. Son dos que están relacionadas con el intercambio posible que hubo. Nos preguntan si hubo una mezcla entre el potón y el náhuatl, de los indígenas que llegaron, y también si hay posibilidades de que el Lenca se haya intercambiado con lenguas de más al sur, como por ejemplo el quechua. Bueno, eso habrá sido más allá de 3000 años, ¿verdad? Que es algo que no se puede trazar lingüísticamente porque las lenguas cambian casi totalmente después de ciertos años. Lo que sí les puedo responder es esto, de que el potón tiene mucha influencia náhuatl. Con solo ver algunas palabras ya vemos que tiene influencia, por ejemplo, chigiwit, canasto, se dice shigit, camoti, kodan, cuyamec, mestic, que está en lenca hondureño, que es luna, tagu, que es tajku en náhuatl, temashti. Es bien interesante en lenca hondureño se dice, profesor, se dice temashti del náhuatl. Y eso es bien interesante porque nos dice de que probablemente los nahuas tenían una jerarquía dentro de la sociedad lenca y que hasta prestaron este término de profesor, ¿verdad? Entonces, probablemente los nahuas hay unos rangos un poco elitistas y obviamente la palabra teget, trabajo, ¿verdad? Los lencas tuvieron que aprender la palabra trabajo del náhuatl porque probablemente los nahuas, perdón, les daban trabajo a ellos y nombre de animales. Entonces, sí está documentado de que hubo un intercambio bastante fuerte entre los idiomas, aparte de que los lencas potones hablaban náhuatl, pero con las lenguas del sur, por ejemplo, del quechua, está bien difícil porque si estuvieron en contacto o si hay algunas cosas que comparten entre ellos, no lo podemos ver bien porque primero por la divergencia del tiempo y segundo por la poca información que tenemos del lenca. Del quechua sí tenemos bastante, es una lengua viva, pero del lenca lastimosamente no tenemos, como les digo, un texto completo donde podamos ver la sintaxis, las formas de correferencias, etcétera, etcétera. Es bien limitado lo que tenemos del potón. ¿Otra pregunta? Yo. Sí. Hola, Ah, Gaby. sí. Hola, Celeste. Buenas noches. Yo tengo dos preguntas. Una, me gustaría tener claro lo del nombre de los pueblos. Por ejemplo, cuando tenemos bien marcado esto, el pueblo náhuatl, ¿verdad? Pero con la explicación de que hubo autores que confundieron, ¿verdad? El nombre y lo mezclaron con el cacao pera. ¿Cómo sería entonces el nombre? ¿Sería el potón para el Lenca, los Ulúa Matagalpa para los Cacauperas? Eso quisiera que Ujú, como nos pudieras dar una brevísima, ujú, cómo quedaría, ¿verdad? Los nombres. Y la segunda, yo hace poco estuve buscando información sobre el Lenca, ¿verdad? Quería encontrar artículos que hablaran sobre el Lenca. Ahí es donde me encontré con Telas Lenca, lo que hizo Lyle Campbell en el 76. Pero al poner el último Lenca también en Google, me llevó a notas creo que era la prensa gráfica, que hacen una entrevista como al último hablante del Lenca que hay en Guatajiagua. Y cabal, ahí uno lee y dice que sí, que su abuela se lo enseñó. O sea, entonces no sé si en la investigación que estuviste haciendo de entrevistar a varias personas, no sé si te encontraste con esto de que en Guatajiagua dicen, no, sí, sí, todavía tenemos un hablante de Lenca, que es don tal, ¿verdad? Que vive ahí en Guatajiagua. No sé si te encontraste con esto y qué podemos hacer, ¿verdad? Si realmente el señor habla o no es así, porque lo presentan como que si fuera el último hablante de Lenca que existe en el país. Pero ya vimos que en realidad él murió
ya hace tiempo, pues, y lo entrevistó Laila en el 76, entonces ya realmente ya no hay hablantes de lenca, entonces, ¿qué hacer con esto? El término para nuestro lenca sería más apropiado potón porque fue probablemente el término con el cual se presentaron los potones en ese momento ante los españoles y por eso es que en los intercambios, en las relaciones, esos documentos que se llamaban relaciones que mandaban a los reyes, escribieron potón, ¿verdad? Entonces, en estas relaciones no escriben todavía lenca. Entonces, para el ver investigativo y para hacerle justicia a cómo empezó la descripción de estos pueblos es potón, ¿verdad? Entonces, pero siempre pongo lenca potón porque ya este término se ha expandido y para evitar confusiones también para no decir, es que lenca y potón son diferentes, es lo mismo al final, pero es para todavía darle un énfasis a la autodeterminación de ciertos pueblos indígenas del Salvador que se autodenominan lencas y está bien, pero hay que saber que históricamente el término fue potón, ¿verdad? Y así se le llamaba a la lengua. Para la lengua, por ejemplo, de Honduras, podríamos decirle lenca, pero acuérdense que existían otras denominaciones que los mismos pueblos se autodefinían, ¿no? Ellos decían, nosotros hablamos cerquín, nosotros hablamos colo, nosotros hablamos, ¿cuál es el otro? Bueno, cerquín y colo y el otro no me acuerdo, care. Entonces, pero obviamente por los académicos que quieren englobar todo le ponen lenca y está bien, pues, pero sepan de que cada pueblo se autodefinía de manera diferente. Con respecto a lo del último lenca, sí, también, de hecho, no recuerdo cuál es su nombre, pero él estuvo en uno de los focus group que hicimos con el Ministerio de Educación y es un portador cultural. Él sí sabe mucho de la historia y de la cultura de Guatajiagua. Según entiendo, él aprendió un poco de lo que sabe del potón por medio de documentos, que son los documentos que ya vimos, ¿verdad? Que son prácticamente los únicos que hay, que están en su forma no sistematizada, es decir, que son listas de palabras y bueno, yo voy a aprender, perico se dice wiri, río se dice wara, entonces yo voy a donde ustedes y yo les digo, yo soy el último lenca hablando, puedo decir wiri y wara. Entonces, eso no me hace hablante, ¿verdad? Pero sí me hace conocedor de la lengua, pero eso no anula tampoco el hecho de que él sepa mucho de la cultura de Guatajiagua y que he hablado con él, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo otro que iba a decir acerca de ello? Sí, iba a acotar de que existe, quizás algunos de ustedes ya lo han leído o han tenido en sus manos este libro de, eh, este, ¿cuál es el apellido de ella? Roque. Consuelo Roque. Entonces, este es un libro un poco problemático. De hecho, Alan King hizo un análisis de este libro y parece ser de que los datos vienen de documentos secundarios, es decir, probablemente sí hizo una investigación primaria con hablantes y probablemente sí encontró, porque Alan King dice probablemente estas palabras son legítimas, pero hay un revoltijo, digámoslo así, de un lenca hondureño y documentos de Lehman, por ejemplo. Entonces al final no sabemos cuáles datos fueron encontrados en campo y cuál otros datos fueron solamente copiados, ¿verdad? Lastimosamente en la bibliografía de Roque no menciona la bibliografía de Lehman, por ejemplo, o la bibliografía de Constelna, creo yo, donde se ve que flagrantemente agarra términos, hasta mal copiados, de hecho, en su obra, y eso le quita confiabilidad a la obra de Roque. Entonces, por eso ese no se tomó en la investigación ni de Alan King ni en la mía, ¿verdad? Entonces, Gracias, Gary. bueno, Antes de la bueno, siguiente, bueno. sí, antes de las siguientes dos preguntas presencial, desde la plataforma digital hay dos preguntas que voy a unir también relacionadas desde esta evidencia bibliográfica y lingüística, si hay algo que podamos conocer de la cosmovisión del pueblo lenca. Por ejemplo, si existe un panteón lenca, así como existe un panteón nahua,
o si hay evidencia como de las formas organizacionales que ellos estaban conformados, si habían grupos horizontales de pobladores o habían algunos que tuvieran algún rango mayor dentro de sus mismos círculos lenca. Esa parte antropológica no me la sé muy bien. De hecho, hay muy poca información. Un libro muy interesante para saber sobre los lencas de Honduras, por ejemplo, es de una obra de hace años, del 80 creo, o del 90, que es de Chapman, Los hijos del copal. Se habla mucho de los lencas se sirven mucho del pago o de la conquista, que quiere decir que le hacen sacrificios a la tierra o pagan comida a la tierra. Y eso es bien interesante porque lo encontramos en Oriente todavía de manera bien escasa. Los cacaoperas hacen eso, ellos hacen el pago, ellos quiebran huevos, antiguamente mataban jolotes o gallinas negras, ¿verdad? Para que hubiera una buena cosecha. Entonces, eso es un poco de la cultura del sur de Honduras y del oriente, pero digamos ya con la parte de un panteón, por ejemplo, por eso empecé con la arqueología, porque sí podemos ver que el panteón, el último panteón que tuvo Quelepa fue un panteón, digamos, vieron ahí a Hecat, vieron a prácticamente un panteón mexicano, podríamos decirlo así, un poco, ¿verdad? De influencia mexicana y de Copán. Entonces, el panteón cambió de último para los lencas y probablemente con eso se quedaron y probablemente cambió de nuevo cuando los nahuas estuvieron, ¿verdad? Subyugándolos a ellos. Y hasta el día de hoy, por ejemplo, no hay etnografías donde podamos entrever, por ejemplo, que los lencas de hoy tengan una cosmovisión de esta manera, ¿verdad? Entonces, sí se lee en algunos documentos que los lencas no tenían una organización jerárquica como lo tenían los mexicanos o los nahuas, sino que eran más que todo pueblos, ¿verdad? Probablemente confederados, pero sin una jerarquía alta, no había probablemente élites o no lo sabemos. Y pues eso, tenemos muy poco de lo lenca y etnografías actuales también no son escasas, prácticamente nulo, ¿verdad? Werner. Voy a saludar un poco con sombrero ajeno. Un par de años antes que Alan King falleciera, tuvimos una oportunidad de platicar sobre este tema y la opinión que él tenía era que aunque habían varias lenguas, algunas lenguas, mejor dicho, que han tenido el regreso desde la muerte, es decir, las llamadas bellas durmientes dentro de la lingüística, lo que ha tenido a favor estas lenguas es, como mencionabas, que había un corpus que las respaldaba y de la cual podíamos sacar y pues tener de nuevo las lenguas en la vida actual. Pero hay que tener en claro que una lengua muerta, cuando pasa de nuevo a ser hablada, no es igual que en el momento en que la lengua desapareció. Entonces, tiene cierto grado de artificio y que tenemos que entender que se debe aceptar en ese sentido y que la peor lengua es la que no se habla. Entonces, al respecto del lenca, Alan decía, en lenguaje médico es como que me dieran 3 uñas y 3 pelos y me pidieran que lo resucite. Es realmente muy poca la cantidad que tenemos, aunque él mencionaba que de repente podía haber algunos artilugios que se podían hacer para expandir el corpus. Uno de ellos era el tema de investigar los cognados, ¿verdad? Que es como se dice la otra lengua en espejo y ver las reglas fonológicas en las que se dice en el potón. Otra posibilidad para expandir lenguaje mencionaba que podía ser de repente hacer investigaciones de cuáles son los préstamos en las lenguas actuales, en cacaopera, en náhuatl, en español, dónde están las palabras de potón que ahora están ahí. Un ejemplo, en Zulután le dicen chura a las ardillas y en potón se dice churashur, ¿ya? Entonces, vamos viendo de que hay que hacer como un trabajito de ir recogiendo y lo otro, que es cómo el lenca o el potón adoptaba los términos. Por ejemplo, en el cuyamet del náhuatl, que se vuelve cuyamec, ¿verdad? En lenca,
podemos decir que es un préstamo, pero en realidad ya está potonizado. Ya entonces, al extender eso, podemos tener un chance de tener no todo el corpus que se desea, pero sí tener un rango más amplio de palabras. Y el comentario final de Alan era que el futuro de la lengua la eligen los hablantes. Entonces, que sí, desde la lingüística se puede hacer una expansión del corpus, que puede ser lo más fiel parecido, aunque no igual a lo que había, pero que al final son los hablantes los que van a decidir identificarse, adoptarla y ver qué futuro va a tener. Es decir, que es un tablero que no se tienen todas las respuestas al inicio, sino que se va abriendo jugada con jugada. Gracias, Werner. Werner es un amigo también y él es neohablante y conoció a Alan King, así que si tienen preguntas sobre Alan King, él es la mejor persona. Ya para ir, si no hay preguntas más, pero quería mostrarles esto de algo bien interesante, que esto les va a interesar a los lingüistas o a los que, justo lo que decía Werner, es saber cómo funcionaban las lenguas. Y me parece bien interesante algo que el náhuatl probablemente hizo o son recursos que las lenguas indígenas tienen, pero si se fijan acá, son dos cosas interesantes. El náhuatl para incorporar un verbo en español usa el verbo chiwa, que es hacer, ¿no? Entonces, para decir, como recomendar, si no recuerdo cómo se dice recomendar en náhuatl, no existe, digámoslo así, puedo decir nikchiwa, recomendar, ¿verdad? Entonces quiere decir recomiendo. Entonces, Nick Chiwa recomendar. Así es como lo usan los hablantes también. Nick Chiwa pensar, Nick Chiwa organizar, lo que sea. Pero en el lenca salvadoreño utiliza algo parecido y utiliza el verbo shi, que a mí se me hace que es un préstamo del náhuatl que es de Chiwa también, ¿no? Porque el verbo hacer en lenca hondureño es teg, nada que ver. A mí se me hace que el lenca salvadoreño le prestó al náhuatl el Chiwa y lo hizo shi. Entonces, para decir trabajo dicen teget shikon, yo trabajo. Entonces, ¿qué está diciendo literalmente? Hago trabajo, ¿verdad? Y también hay otros, por ejemplo, ep shikon, yo recuerdo. Ep es probablemente recuerdo y shikon el verbo, ¿no? Entonces, yo recuerdo. Es bien interesante esto. Y también el hondureño lo hace. Ofrecer ¿qué significaba Me, ¿verdad? Ajá. Me ofrece. No me ofrece, dice, perdón, no te ofrezco, sería acá. Este es el de yo en este caso. No te ofrezco. Utiliza el verbo hacer más el verbo en el español ofrecer, ¿verdad? Y literalmente dice ofrecerte, hacer, no, presente. Aquí me equivoqué, debe haber sido me, si tienen razón. Pero bueno, si se fijan, es como el idioma náhuatl probablemente tuvo una injerencia tan grande en lenca que hizo que este recurso se utilizara, ¿no? Decir el verbo hacer más otro verbo en español. Pero entonces es una de las cosas que Werner decía y que se puede hacer para salvar o reconstruir la lengua. Es un excelente punto de partida. Aquí tenemos material para seguir estudiando y precisamente en la plataforma digital hay gente interesada en seguir creciendo. Ya nos mencionaste algunas de las fuentes principales que utilizaste para tu investigación, pero querrían repasarlas para tenerlas claras y también saber si la publicación que se hará de tu investigación estará disponible vía digital. Con respecto a la publicación, como se va a hacer por medio del Ministerio de Educación, se va a hacer cuando salga, probablemente este año. Más adelante se les va a informar si va a estar el libro a venta pública. Yo me imagino que sí, pero esto va dirigido también a los maestros del sistema público y las fuentes mayoritarias, si ustedes quieren empezar con el Lenca Potón, pueden hacerlo con lo de Alan. Lo pueden buscar así, conozcamos el Lenca, una lengua de El Salvador. Yo me voy a atrever a hacer una continuación de esto, porque aquí está esto es lo que Alan quiso sacar ya, ¿verdad? Y lo sacó muy bien, pero se puede dar más ejemplos, se puede explicar un poco más, ¿verdad?
Entonces, si quieren empezar con el Lenca Potón de El Salvador, pues pueden hacerlo con esto, pueden tomarle foto y buscarlo. Está libre en academia, de hecho, y la otra es estas dos fuentes. Si ustedes quieren ir a la fuente primaria, eh, está en la fuente de Lehmann, pero está en alemán. Y si no, también está la publicación de Pecorini, que es de Lenca, ¿no? Entonces, esas dos fuentes son, de estas agarró Alan para hacer su material, y de estas tres, la de Alan, y esta, la agarré yo para terminar la investigación. En forma de conclusión, mucho de lo que Alan hizo está en la investigación, pero hay algunas cosas que no puso de esta fuente primaria. Lehmann tiene mucha información y a veces es difícil analizarla, pero como me dijo un amigo de Alan, Jan Morrow, me dijo, Alan no ponía todo, me dice. Alan ponía lo que él pensaba que iba a servir en ese momento, y me parece muy bien. Pero, por ejemplo, en la investigación pudimos sacar el pronominal, es decir, yo mismo, ¿no? Porque en el material de Alan no sale. Entonces, aquí sí sale, y lo que hice también fue reconstruir conjugaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Lehmann solo aparece yo camino y ustedes caminaron. Entonces, lo que yo hago es reconstruir tú caminas, él camina, nosotros caminamos, así, ¿verdad? Y también hay un tiempo que se llama dubitativo, eh, que es la raíz de la palabra quizás, que se une al verbo, y ya con eso puedo decir yo caminaré, ¿verdad? O yo hablaré, que en Potón se diría yo camino tal vez, ¿verdad? Entonces es bien interesante. Así que con esto se puede empezar, pero espero yo de forma individual poder hacer un documento libre, ¿verdad? Y para que continúe lo de Alan, ¿verdad? Pero evidentemente les vamos a avisar a ustedes para que ustedes lo divulguen también. Ujú, ujú. Sí, no. Yo tengo una pregunta. Habías mencionado que van a haber unos documentos por parte del gobierno que se van a publicar. ¿Tenés alguna fecha de lanzamiento aproximado? Y otra pregunta, habías mencionado que habían un tiempo que los niños ya no querían aprender este idioma. No sé si mencionaste la razón del por qué ya no querían hablar más potón. La primera pregunta es, no sé, la fecha. Eso es realmente, ajá, todo depende de la administración del ministerio, pero esperemos que sea este año, porque los procesos que se siguen, que son formaciones y todo eso, dependen mucho de estos materiales, pero probablemente este año sí se publiquen. Y lo segundo es que no sé, porque de hecho Pecorini decía en el texto introductorio de la documentación, dice, los adultos saben hablar, pero los jóvenes ya no, solo entienden y ya no la quieren hablar, solo así dice. Entonces me imagino yo que es lo mismo del náhuatl ahora en Santo Domingo de Guzmán, que hay personas que sí entienden el idioma, pero ya no lo hablan porque o tienen pena o porque ya no les sirve el estigma, ¿no? de ser indígena, o probablemente porque ya también los padres ya no pueden hablarlo bien, y ya los hijos pues no aprenden completamente. Entonces pueden haber varios factores. Yo supongo que esos han de ser porque esa ha sido la historia de nuestro país, ¿verdad? Así que muchas gracias. Gracias a todos por sus preguntas. Gracias a ti, Gary. Tenemos mucha curiosidad despierta. Hemos aprendido la palabra querer. No me acuerdo. ¿Quién sabe cuál era la palabra querer? Shade. Gracias. Hemos aprendido los rasgos generales, sabemos cómo seguir buscándole la pista, y sabemos que vas a seguir investigando y que este corpus va a seguir creciendo también con el uso y con la difusión. Eso es porque alguien también preguntaba en línea sobre qué podemos hacer para que la lengua siga viva.
Solo estar aquí presente, solo estar aquí mirando este video ya es una contribución activa. Despertar nuestra curiosidad, seguir investigando, llegar a más lugares, difundir los materiales que ya están, son otras maneras, y hacer esa red y acuerparnos para continuar divulgando esta información. Son ideas que también hacen juntarnos a que se nos ocurran más ideas para divulgar la lengua lenca. Esta ha sido una noche de mucho disfrute, de mucho conocimiento. Agradecemos a Gary por compartir su trabajo con nosotras y con nosotros, y agradecemos a ustedes por también poner esa escucha y ese interés en que sigamos fortaleciendo las lenguas maternas de El Salvador. Les esperamos en toda la agenda de actividades culturales que continúa el mes de febrero, y siempre bienvenidas y bienvenidos. Buenas noches.